Dios en su palabra nos da promesas que nos dice y nos está totalmente respaldando. Me dice, oye, pruébame. Oye, si tú abundantemente tú siembras, tú abundantemente vas a cosechar. O sea que no es algo inventado, no es algo que Yacaira lo está diciendo, es algo que realmente su palabra lo establece, su palabra lo está diciendo. Y luego de eso, déjeme decirle que yo puedo decir que todo lo que ha llegado a mi vida han sido bendiciones. O sea, yo después de ese día que yo honré a esa persona, yo no puedo decir que ha habido un momento en mi vida en el cual yo no he visto la mano de Dios obrar a nivel financiero. Realmente Dios obra y cuando Dios manda, Dios respalda. Y lo más gratificante es cuando nosotros podemos ayudar y ver que realmente la persona da un buen uso a lo que nosotros pues le damos. Otra historia más, otro testimonio más sobre cómo Dios me ha bendecido fue en un lunes de fuego aquí en San Cristóbal. Recuerdo que en ese lunes de fuego predicó a Wilda Mota, Miguel Sánchez, Antonio Duncan. Y recuerdo que Antonio Duncan fue quien oraba por las ofrendas y testificaba sobre las ofrendas. Y yo recuerdo que en esa actividad habíamos muchas personas de la iglesia y cuando llegó justamente el momento de la ofrenda, Antonio Duncan dio un testimonio muy fuerte que a mí me tocó. Y yo quería ofrendar todo lo que tenía, pero en mi humanidad yo no quería quedarme sin nada. Entonces yo como que saqué de una carterita que yo llevaba un menudo y yo sentí en mi espíritu como Dios me decía, debes darlo todo. Wow. Debes darlo todo. Y yo en mi humanidad como resistiéndome y después actué en fe y lo di todo. Al otro día pasó que entonces recibí una llamada de alguien muy cercano a mí y me dijo, pasa por aquí que te tengo algo. Y yo le puedo decir a usted que Dios cuadriplicó la cantidad que yo había dado el día en el lunes de fuego. Wow. Realmente. Y ahí mismo quiero hablar un poquito sobre el diezmo y las ofrendas. Amén. ¿Por qué? Porque a veces nosotros creemos que Dios no obra en ese plano, pero sí Dios lo hace. En todas y cada una de esas experiencias que yo conté, siempre me gusta contar también lo que Dios hace, porque a veces las personas tenemos miedo a hacer ese tipo de, vamos a decir, de ofrendas o hacer ese tipo de sacrificios, porque son sacrificios. Sí. Todos, vamos a decir, todas esas situaciones que yo hice, yo las hice sin esperar nada a cambio. Amén. O sea, yo estaba quedándome sin nada, sin yo saber si al otro día o si en 3 días yo iba a recibir. Y Dios lo hizo. Es lo mismo con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas. Yo puedo testificar que cuando yo no diezmo, todo se me escasea. O sea, yo puedo decir que cuando no saqué el diezmo, lo usé para otra cosa, o el dinero no me dio, o me pasó algo, yo siento la escasez. O sea, yo siento como nada me rinde, todo se vuelve sal y agua, como la gente dice, porque no he honrado a mi Padre. Bíblicamente hay promesas para los diezmos, hay promesas para las ofrendas. Y es algo que cuando nosotros miramos al hombre, se nos hace difícil hacerlo. Aleluya. Pero cuando nosotros miramos a Dios, entonces vemos la mano de Dios obrar. Amén. A veces nosotros decimos, no, porque yo doy el diezmo y yo no sé para qué lo usan. Tú no necesitas saber para qué lo usan, porque tú lo estás dando para Dios. No, porque yo ofrendo, pero eso es para X o para Y. No, es que tú no tienes que conocer el X o Y, porque tú lo estás dando para Dios. Cuando nosotros estamos diezmando, estamos dando una 10ª parte de lo que nosotros recibimos. Así es. Y hay promesas que se cumplen cuando usted y yo hacemos ese sacrificio. Que al final yo diría no es un sacrificio
porque usted simplemente está dando un 10% de todo lo que tú recibes. Que Dios es que se lo da. Que Dios es quien nos los da. Exacto. Porque ¿quién nos da los trabajos? ¿Quién nos da las fuerzas para trabajar? Sustento. ¿Quién nos sustenta? Es Dios. Así es. Entonces a veces nosotros cuestionamos demasiado esas cosas. Y por ejemplo, hay muchos versículos bíblicos que a nosotros nos dan el aval de cómo Dios va a ser y de cómo Dios nos va a bendecir. Por ejemplo, yo quiero a ustedes leerle lo siguiente. Dice Malaquías 3:10 lo siguiente: traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Dice la palabra: pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas de los cielos y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunden. Era lo mismo que yo decía. Prueba a Dios en eso. O sea, si tú no lo haces, si tú no lo has hecho, pruébalo en eso y tú verás cómo las cosas se van a dar. Yo le puedo contar mes tras mes, cuando yo no diezmaba, a mí me iba mal. Yo no tenía un peso, yo estaba pasando necesidad. Yo inmediatamente diezmaba. No era que yo tenía más, no era que yo tenía menos, era la misma cantidad, pero yo veía como todo rendía muchísimo más. Es la disciplina de hacerlo, porque como tú dices, no es lo mucho que se gana, es un 10% que uno da, no es que hay que ganar. No, yo necesito ganar 100,000 pesos para sacar 10,000 pesos. O sea, si tú de 100 pesos no puedes sacar esos 10 pesos, cuando tengas más cantidad no podrás hacerlo. Exactamente, y eso es lo que nosotros no entendemos, y en ocasiones empezamos a sacar cuentas, sí, y a decir, no, porque ¿para qué lo usan? ¿Para qué esto? No hay necesidad de que nosotros sepamos para qué es usado o en qué es usado o qué es lo que pasa. Si nos ponemos a mirar al hombre, ¿sabe qué va a pasar? Que nunca vamos a poder hacerlo. Ahora, cuando nuestra mirada está puesta en Cristo, está puesta en Dios, entonces las cosas son totalmente diferentes. Es lo mismo que con el tema de las ofrendas. Su palabra también nos habla directamente sobre eso, y dice: el que siembra escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana, no por obligación, dice el Señor, porque Dios ama al que da con alegría. Es lo mismo. Así es. Es lo mismo. Y yo testifico que yo he podido ver la mano de Dios obrar a través de mis diezmos y a través de mis ofrendas. Y como yo decía, todavía hay bendiciones que yo sé que Dios le está trayendo a mi vida, y es por eso, y es por la disciplina, es porque uno no anda, vamos a decir, con esa necesidad o con esa tacañería, literalmente, de nosotros saber qué se gasta, qué se hace. No, yo no voy a dar tanto, pero yo di tanto. O sea, no, realmente no, porque Dios no anda contando eso. Dios en su palabra nos da promesas que nos dice y nos está totalmente respaldando. Me dice: oye, pruébame. Oye, si tú abundantemente tú siembras, tú abundantemente vas a cosechar. O sea, que no es algo inventado, no es algo que Yacaira lo está diciendo, es algo que realmente su palabra lo establece, su palabra lo está diciendo. Y cuando en nuestra casa falta la provisión, cuando en nuestra casa falta algo, usted sabe, usted siempre encuentra esa persona que va: mira, te traje esto, aleluya, te traje lo otro, mira aquí, mira allí. Y son muchos los testimonios de las personas que lo pueden decir a sí mismos: yo no tenía que comer y gracias a Dios vino alguien y me trajo esto. Óigame, eso es Dios haciéndolo. Entonces, si nosotros podemos sacar de nuestro tiempo para adorarle, para bendecirle, también debemos sacar de nuestras finanzas, porque de ese diezmo, de esas ofrendas, también se bendicen personas. Las iglesias hoy en día se dan las torcas, que son muy buenas para ayudar a otros. Siempre hay miembros necesitados, y todo eso que la iglesia en ocasiones recibe es para poder ayudar a toda esa persona. O sea, que de una manera u otra usted también está ayudando o está cooperando con aquellas personas que a veces no tienen ni siquiera para comer. Y además de eso, a todos nos encanta encontrar el templo limpio,
También, nos gusta encontrar la iglesia organizada. Entonces, ¿quién lo limpia? Hay una sierva o un siervo en la iglesia o varios que se encargan de hacer esa función. Entonces, con el diezmo, con la ofrenda que nosotros damos, estamos empleando a esa gente que es del mismo reino, que no tiene otro sustento. Entonces, de ahí usted está colaborando para que ese hermano de la iglesia pueda cumplir con esa función, con lo que se le da. Exactamente, no quitamos que hay ocasiones que no se le da un buen uso y muchísimas cosas, hay casos, hay excepciones, pero miremos al Dios que es quien provee todo. O sea, hay un Dios ahí que es quien nos provee de todas las cosas, quien es que nos da. Y si nosotros ponemos nuestra mirada en Él fija, y además nosotros todo lo que vayamos a dar, pensamos directamente en Él, mire, yo creo que va a tener muchísimos resultados y su casa, su granero nunca le hará falta pan. Es un tema que realmente quise hablarlo porque a veces hay mucho temor para poder hablar sobre estos temas, porque la gente a veces se siente ofendido, no quiere que le hablen de eso. La gente hoy en día está muy preocupado cómo va a conseguir el dinero, de qué manera lo va a usar. Pero déjeme decirle, mira, ya yo le di promesas que Dios nos hace cuando nosotros le honramos. Y así mismo como nosotros queremos que Dios nos honre, queremos también que debemos también honrarle a Él con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas, ayudando a los hermanos, ayudando a alguien con alguna necesidad, porque no es solamente usted diezmar y ofrendar, sino que también usted en algún momento que sienta usted, vamos a decir, bendecir a alguien con un plato de comida, con un saco de arroz, con lo que sea, usted también puede hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque en eso también esa persona está viendo a Dios. Amén. O sea, en esos momentos esa persona también está viendo a Dios. Es algo que yo diría que es una de las cosas que Dios ha estado desarrollando mucho en mí. Dios siempre pone en mí esa necesidad de yo ver cómo puedo ayudar a alguien, cómo yo puedo, qué sé yo, a veces yo quisiera como desprenderme de las mismas cosas que yo tengo para poder ayudar a los demás. Es algo que Dios ha venido trabajando muy fuerte en mí y le doy muchas gracias porque yo siento que en eso también nosotros podemos ver a Dios. Así como la historia, gloria sea a Dios, de aquel que estaba ahí tirado, que pasaron muchísimas personas y nadie le hizo caso. Pero en una persona Él vio a Jesús. En una persona Él vio a un buen samaritano. Y es lo que realmente nosotros debemos de ser en este mundo. Amén. Tú sabes que a veces uno, como tú dices, está pensando dar las cosas, esperando como que se le vuelvan para atrás. Y debería de ser, como tú mencionas, el desprendimiento sin el pensar en que Dios me va a dar para atrás. Pero ciertamente Dios no se queda con lo de nadie. Yo recuerdo que en aquella etapa que yo no estaba trabajando, yo dependía únicamente del dinero que papi me daba para ir al colegio. Yo mayormente lo que hacía era que me iba a pie para quedarme con el pasaje, que eran como 30 pesos en ese entonces. Y a veces yo lo que ofrendaba en la iglesia eran 20 pesos y daba vergüenza, honestamente, ofrendar 10, 20 pesos con 16, 17 años, porque era muy poco. Pero siempre daba el diezmo, daba la ofrenda y así de lo poco que entraba. Y yo recuerdo que en una ocasión me tocaba cantar y yo no tenía nada, no compré mentas ni nada. Y como era una de mis primeras experiencias cantando y eso, a mí me entró una sed y ya estábamos en el templo. Era una iglesia grande y todo eso, y ya no tenía como forma de salir, ya me tocaba en unos breves minutos. Yo dije, ay Señor, yo no tengo menta aquí, necesito una menta por lo menos para refrescarme y cantar esos minutos allá arriba. Si tú pudieras por lo menos que fulano me regale una menta, Dios mío. Justamente yo hice esa oración en mi mente con fe y pensé en una persona. Y yo me paro y me volteo y yo sabía que él estaba sentado detrás de mí. Y cuando él ve la forma en que yo me paro, me dice, ¿qué pasa? ¿Qué tú necesitas? Digo, necesito una menta. Y justamente la menta que yo pensé, la agarré y me la dio, toma. Lamentablemente ese joven hoy en día ya no está vivo, partió con el Señor. Pero siempre es algo que tomé en cuenta porque fue algo que él hizo por mí, que se puede ver como muy poco, pero en la necesidad, cualquier cosa que tú necesitas, valga la redundancia, es lo más grande que hay. Y por eso siempre existe en mí ese agradecimiento y esa honra por lo que hizo ese joven por mí ese día. Pero eso viene por a veces nosotros acumular las cosas para Dios.
ser de bendición para otros, para que otros también sean de bendición para nosotros. Así mismo es, porque es, vamos a decir, es algo recíproco. Sí. Siempre que hacemos algo, no es pensar en que vamos a recibir algo para atrás. Así es. Pero es que Dios hace que sea recíproco. O sea, lo que nosotros hacemos, lo que nosotros, vamos a decir, Dios mirando la intención de nuestro corazón, al final entonces Él devuelve cuadriplicado eso. Era lo que yo le decía. Tal vez para mí fue a nivel monetario, pero tal vez para otro fue en comida, fue en oportunidades. O sea, siempre hay diferentes formas en las que Dios puede manifestarse y no hay nada más satisfactorio cuando nosotros hacemos algo por alguien, que esa persona reconoce, aleluya, que tú hiciste eso por él y que ve a Dios a través de ti. Porque recordemos, este evangelio es por testimonio y nuestro testimonio va muy encaminado a todas esas cosas que nosotros podemos hacer por nuestro prójimo, por lo demás, y que esas personas puedan realmente decir, wow, en un momento difícil, en un momento de dificultad, fulano, fulana me ayudó, fulano y fulana hicieron esto por mí, y son cosas, mire, que las personas recuerdan para siempre. O sea, no es de que eso va a pasar al olvido, no, esas cosas que nosotros hacemos por lo demás siempre están pendientes, porque esas personas que en un momento yo ayudé, todavía hoy en día a veces me dicen, yo recuerdo cuando mi hermana fulana fue a tal lugar, o sea, cuentan las experiencias, y yo realmente le doy gloria a Dios por lo que está haciendo y por lo que sigue haciendo a través de mí, y ojalá podamos expandirlo muchísimo más. Amén. ¿Algo más que te gustaría decir antes de que no sé, te pregunte? ¿Qué tú quieres preguntar? Deja ver. Bueno, ya tú me hablaste. Bueno, tal vez te puedo preguntar si has tenido algún momento de baja en tu vida espiritual que te ha hecho, que sé que la batería ya tiene que quedar poca. Entonces me gustaría también que me cuentes asimismo alguna experiencia, algún suceso, el que tú has vivido, que tal vez ha hecho que tu fe tambalee, que tal vez te ha traído dudas o has dejado llorar, que tú puedas contar aquí, porque no todo es gloria y unción. Amén. Sí, así es. Realmente el evangelio, yo diría, es para valientes. Amén. Y como es para valientes, el enemigo siempre está buscando la forma de cómo va a atacar a sus hijos, de qué manera vamos a ser, vamos a decir, probados. Y sí, he tenido momentos en los cuales, vamos a decir, nunca he pensado en salirme, en no ser cristiana, porque realmente es algo que le pido mucho a Dios que no me permita. Aleluya. Siempre vivo pidiéndole al Señor, no me lo permita. Tal vez llegue un punto donde esté un poco en baja, un poco cabizbaja, pero no de salirme en sí. Sí han llegado momentos en los cuales tal vez he dejado de orar. Yo recuerdo que, por ejemplo, por temas de la universidad, del trabajo, estaba muy agobiada. Yo era una persona muy activa en la iglesia, o sea, yo era de la que estaba 24/7 en la iglesia. Si no era orando, era en un culto; si no era en un culto, era en una actividad; si no era en una actividad, era en un estudio; si no era en un estudio, era estudiando teología. O sea, siempre estaba en algo en la iglesia. Llega un punto entonces en la carrera, que se me juntó la carrera más el trabajo, un trabajo de 8 a 5, más la universidad de 6 a 9 de la noche. Y entonces yo no podía ni asistir a los cultos ni participar de las actividades. Entonces yo sentía que mi mundo se estaba concentrando todo en mí y no en Dios. Aleluya. O sea, mi mundo estaba concentrado en trabajo, en otros proyectos que no tenían nada que ver con el cristianismo, y solté algo que Dios me había dado, me había entregado, y me puse entonces para la universidad y para el trabajo. En esa ocasión, que creo que fue cuando nos conocimos, que yo inicié con los TikTok Live y Instagram Live, que fue algo que Dios me entregó, una promesa del Señor. Yo, en mis primeros años de cristiana, yo fui a muchas iglesias a predicar. Mi pastor
vamos a decir que me expandió mucho. Cada lugar que íbamos, yo era su secretaria, cada lugar que íbamos siempre me presentaba, mira, ella predica, ella es profeta, que lo otro, y siempre estuve en varias iglesias predicando y Dios me usaba muchísimo. En la iglesia me tenían todos los domingos pisada, era ahí. ¿Más que el pastor? Oh, pero ya el pastor yo creo que no predicaba. ¿Tú predicabas más que el pastor? Sí, entonces yo era de la que predicaba manga larga y desde que la gente me veía de una vez se agarraba la cabeza. Sí, pues yo predicaba de 50 minutos para allá. Ay, santo. Y yo llevaba esa vida así. Cuando ya entonces yo empiezo trabajo y universidad, a mí no me daba tiempo de nada. Yo no transmitía, yo dejé las transmisiones atrás. Yo dejé de predicar atrás porque ni estaba orando, ni estaba estudiando la palabra, cómo predico, cómo me paro ahí adelante prácticamente vacía. Entonces fui como dejando todo eso, fui menguando, ya no oraba, pero así mismo yo sentía que mi mundo se colapsaba, porque entonces en el trabajo yo estaba como pasante, quería que me fijaran, no me fijaron, lo que estaba era pasando muchísimo trabajo. Para irme al trabajo tenía que irme en una guagua de esas voladoras, de esas de yaguate, a veces me iba en el borde de la puerta. Wow. O sea, totalmente, era como que mi mundo estaba todo encaminado a que las cosas me salgan mal, llegaba tarde, no encontraba a veces ni siquiera guagua en que irme, y la que encontraba, como le decía, yo iba casi en el borde. A veces uno encontraba, qué sé yo, decía ángeles, personas que decían, no, ven, sube un poquito más para arriba, pero yo iba en peligro porque era en la pista. Claro. Llegué a irme en motor también. Wow. Esa 6 de noviembre que sabemos que es bien peligrosa, y como que, o sea, mi mundo empezó a desordenarse. Yo llevaba una vida totalmente muy alineada, pero ya yo dejé de orar, yo dejé de buscar, y así mismo mi mundo se fue como desmoronando, como desbaratando. En la universidad me iba mal, yo le decía a todo el mundo, sí, voy bien, pero realmente no. Era como en fe que yo decía que me iba bien, pero realmente no. Llegaba tarde a la casa a las 9, 11 de la noche, a veces, o sea, era como que mi mundo se desordenó. Sí. O sea, totalmente, mi mundo como que colapsó, y yo tuve entonces que poner un stop. Yo dije, no, yo tengo que ponerlo. Yo duré como 3 meses en eso, y yo tuve que poner un stop. Y yo dije, esto no es lo que yo quiero para mí. Y yo veía como mi mundo, de yo ser la que más predicaba, la que más yo estaba ahí, o sea, mi mundo como que todo se fue a la nada prácticamente. Entonces, ¿cómo recuperaste de nuevo todo de parte de Dios? Entonces yo lo que hice fue que me reté, vamos a decir, a que aunque tenga que ir a trabajar, yo debía sacar el momento de orar. Amén. Si yo, por ejemplo, iba en la guagua para ir a la universidad, yo tenía que sacar el momento de yo leer la Biblia. Y entonces así yo, haciendo, vamos a decir, sacrificios pequeños. Vamos a decir, casi imposibles. Por ejemplo, yo tenía que hacerlo. Entonces yo lo que hacía, eso me mantenía meditando. Sí, en la guagua me mantenía meditando, en el trabajo. A veces me iba al baño y meditaba. Hacía ayunos en el mismo trabajo. Usted sabe que cuando uno hace ayuno todo se pone, ya usted sabe, esos días eran los más difíciles. Pero empecé poco a poco a ir retomando, porque yo veía que mi mundo no iba para nada bien. Y si yo seguía como iba, yo sabía que no iba a llegar a puerto seguro, y que las cosas iban a tornarse difíciles. Ya entonces después de ahí, ya entonces sí las cosas se fueron a poner un poquito mejor. Ya entonces yo recibí un cargo en la directiva de jóvenes, recibí un cargo en la iglesia, y ya como que todo ahí se fue alineando. Entonces yo ahí fui pues entendiendo que no podemos dejar que los afanes, no podemos dejar que las cosas del mundo nos impidan, vamos a decirlo así, que nosotros podamos tener la comunión y la intimidad con Dios, porque así mismo nuestro mundo se viene abajo, así mismo dejamos de orar, dejamos de clamar, dejamos de buscarle, y así mismo todo se vuelve totalmente gris, y nuestra vida va pues entonces caminando hacia nosotros, vamos a decir, descarriarnos o estar simple y llanamente tibios, que la Biblia dice que Dios no lo quiere ni tibios ni fríos. Amén. Entonces,
¿Alguna palabra, algo que tú quieras decir y al conjunto de las redes sociales para que la gente se prenda ahí también en esas oraciones? Amén. Bueno, sí, actualmente estamos haciendo también los TikTok Live. Estamos orando a las 3 de la mañana. Ya pronto, vamos a ver si hacemos otro episodio para hablar sobre la oración de las 3 de la mañana, porque hay mucho que contar ahí. Amén. Pero decirle a la audiencia que somos jóvenes. Tú eres joven cristiano, si todavía tal vez no eres cristiano, el único camino hoy en día seguro, el único camino que nos brinda esperanza, el único camino que nos brinda, vamos a decir, un consuelo hoy donde hay tanta necesidad, donde hay tantas muertes, donde hay tanta ansiedad, tanta depresión, el único camino que podemos seguir es la fe en Cristo Jesús, aquel que murió por ti, aquel que murió por mí, que fue apedreado, que fue maltratado para que tú y yo hoy estemos aquí. Es el único que a nosotros puede darnos la salvación, la seguridad, la tranquilidad, una esperanza después de este mundo. Así que yo te invito a que si todavía no eres cristiano, lo seas. Si eres cristiano, fortalécete en Dios y en la oración, que son los únicos pilares para nosotros poder seguir. Como Dios le dijo a Josué que estará con él siempre, como estuve con Moisés, estaré contigo, pero también le dijo, sé fuerte, sé valiente, muy valiente, para que puedas lograr todo lo que vas a hacer. Y eso te digo yo a ti, sé valiente en estos caminos y sigue hacia adelante en el nombre de Jesús. Mis redes sociales, Yacaira Candelario en TikTok, Yacaira Candelario en Instagram, Yacaira Candelario en Facebook, ahí me pueden seguir. Y en TikTok tenemos una oración a las 3 de la mañana poderosa, así que yo te invito a que no te la pierdas. Dios te bendiga. Amén, pues ya usted escuchó todo. Yo sé que esto va a ser de mucho impacto para ti, que si tal vez tú eras de las personas que no estaban muy diestro en la finanza y eso, pues te vas a motivar ahora a querer hacerlo más. Así que nada, suscríbete al canal si no lo has hecho, deja tu comentario de qué te pareció este testimonio y dale like al video. Así que Dios te bendiga.